Saludos amigos, en el idioma griego koiné, por regla general, toda palabra debe llevar un acento. Nosotros vimos ya los diferentes tipos de palabras dependiendo del acento que lleven y también dependiendo de dónde lleven ese acento, si es la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Y si es un acento agudo, un acento grave o un acento circunflejo. Sin embargo, ahora nosotros vamos a ver que existen palabras en el idioma griego koiné que no llevan acento. Estas son las que se conocen como palabras proclíticas. Por ejemplo, en el idioma griego koiné existen 10 palabras proclíticas. Estas palabras no llevan acento. Por ejemplo, una palabra que yo sé que muchos de ustedes conocen es la palabra u, la partícula de negación u. Vamos a escribirla aquí en nuestra pizarra. Es una partícula de negación en griego. Cuando la siguiente palabra inicia con vocal, esta palabra se convierte en ukt. Por ejemplo, en Lucas 1:37 encontramos la expresión Fíjate cómo aparece aquí la partícula ukt. Aparece de esta manera porque la palabra que le sigue es una palabra que comienza con vocal. Entonces, estas palabras que se conocen como proclíticas nunca pueden terminar una frase. ¿Por qué? Porque ellas dependen de la palabra que le sigue. Entonces, si ella termina una frase, no tienen otra palabra que le siga. Esta expresión que encontramos en Lucas 1:37 puede traducirse de la siguiente manera: porque nada hay imposible para Dios. Entonces, esta misma expresión up se convierte en ux cuando la palabra que le sigue, además de iniciar con vocal, tiene un espíritu rudo. Por ejemplo, en Mateo 13:55 encontramos la siguiente expresión. Fíjate aquí cómo encontramos la expresión Escucha nuevamente. Esto sucede porque la palabra que le sigue a esta partícula de negación empieza por un espíritu rudo o áspero. Esto puede traducirse como ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces, además de esta partícula de negación, en el idioma griego koiné también tenemos como proclíticos, es decir, palabras sin acento, a las conjunciones. Tenemos, por ejemplo, la conjunción ei, que significa sí. También tenemos la conjunción hos, que significa que. También como proclíticos también tenemos las preposiciones. Por ejemplo, la preposición eis, que significa a o hacia. También tenemos la preposición en, que significa en, y ek, que significa desde. Sin embargo, fíjate algo interesante aquí. Fíjate que esta preposición ek, esta preposición se convierte en ex cuando va seguida de una vocal. Cuando va seguida, cuando la palabra que le sigue inicia por vocal. También tenemos como proclíticos los artículos ho, he, hoi y hai. Entonces, estos serían los proclíticos, pero también tenemos otras palabras que también son palabras sin acentos, que son lo que se conocen como enclíticos. Sin embargo, fíjate que nosotros dijimos que los proclíticos, que lo ponemos aquí, por ejemplo, dijimos que los proclíticos forman una sola frase con la palabra que le sigue. Ahora estos, que se llaman los enclíticos, forman una sola frase con la palabra que le precede. Entonces, en griego koiné, los enclíticos son palabras que no llevan acento propio, porque en algún momento también pueden llevar acento, sí, dependiendo de algunas reglas. Estas palabras se apoyan en la palabra anterior formando una unidad acentual con ella. Estas palabras son típicamente palabras pequeñas y gramaticalmente dependientes, como ciertos pronombres, partículas y preposiciones. Entonces, los enclíticos nunca pueden iniciar una frase. Los proclíticos nunca pueden terminar una frase y los enclíticos nunca pueden iniciar una frase. ¿Por qué? Porque ya acabamos de decir que los enclíticos forman una unidad con la palabra que le precede. Entonces, si ellos inician una frase, no pueden formar una unidad con la palabra que le precede, porque no van a tener ninguna. Entonces, ¿cuáles son los enclíticos? Tenemos como enclíticos todo el tiempo presente indicativo menos la segunda persona singular del verbo imi.
y del verbo femi, que significa decir. Recordemos que el verbo eimi es el verbo ser o estar en el idioma griego koiné. Lo mismo, por ejemplo, que sería el verbo to be en el idioma inglés. Entonces, esos son enclíticos. También tenemos los casos oblicuos, es decir, los casos genitivo, dativo y acusativo de los pronombres personales de la primera y segunda persona singular. Aquí te lo muestro para que veas. Estos casos oblicuos son enclíticos. También la palabra tis, y esta es bien interesante, cuando funciona como pronombre indefinido, no como pronombre interrogativo, porque fíjate que esta palabra, dependiendo del acento, puede ser tanto un pronombre indefinido como un pronombre interrogativo. Por ejemplo, en Hechos 8:31 encontramos la expresión «Ode είπε, πώς γαράν δυνέμην εάν μη της οδηγήσιμε, παρακάλεσέτε τον Φίλιππον αναβάντα καθίσει συν αυτό». Fíjate cómo aquí encontramos el pronombre tis, pero en este caso no tiene acento, es decir, que es un enclítico. Se forma una sola unidad con la palabra que le precede, que es me o mi. Esta expresión podemos traducirla como ¿y cómo podré si alguno no me enseña? O si alguno no me enseñare, o si alguno no me guía. Entonces aquí vemos que esta expresión se ha traducido como alguno, porque es un pronombre indefinido en el idioma griego koiné. Sin embargo, con acento, esto es un pronombre interrogativo, como aparece por ejemplo en Juan 1:22. «Είπονουν αυτό, τίσι, είναι απόκρισιν δόμεν της πέμψασιν ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού?» Fíjate que esta expresión se ha traducido como ¿quién eres? Aquí porque tiene acento, entonces es un pronombre interrogativo. Fíjate cómo el acento puede determinar si es un pronombre indefinido o un pronombre interrogativo. También tenemos como enclíticos las siguientes formas. Por ejemplo, pu, que puede significar dónde, pero pu significa en algún lugar. También tenemos a poi, que puede significar a dónde, pero poi significa hacia algún lugar. Tenemos a pothen, de dónde, y pothen, que significa desde algún lugar. También tenemos, por ejemplo, a pote, que significa cuándo, como una pregunta, interrogativo. Y también tenemos a poté, que significa en algún momento. También tenemos a pos, que significa cómo, y pos, que significa de algún modo. Entonces, por ejemplo, lo mismo que sucede con estas palabras que acabamos de ver, sucede con otras. Y una de ellas es la famosa palabra mirius, que incluso se muestra como ejemplo de cómo un acento puede determinar cómo se puede traducir una palabra, incluso puede generar confusión. Esta palabra mirius, así de forma proparoxítono, es un número cardinal que significa 10.000, mientras que mirios es un incontable. Entonces, un ejemplo que siempre se utiliza como una mala traducción de esta palabra de mirios es el caso, por ejemplo, de Mateo 18:24. «Αρξαμένου δε αυτού συνέρην προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων». Fíjate que la mayoría de las traducciones traducen a mirius como un cardinal, es decir, 10.000, cuando en realidad estamos aquí frente a un incontable. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 traduce de la siguiente manera: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Fíjate, la mayoría de las traducciones, te puse aquí el caso de la Reina Valera 1960, pero la mayoría de las traducciones traducen aquí esta palabra mirius como 10.000, cuando en realidad es un incontable. Hay excepciones, por ejemplo, como la Dios habla hoy, que traduce de manera diferente. Por ejemplo, la Dios habla hoy dice: estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Fíjate cómo aquí uno dice la Reina Valera 1960 y la mayoría de las traducciones dice 10.000 talentos, y esta dice muchos millones, porque en realidad estamos frente a un incontable. El texto fuente, el texto griego es mirion, es decir, estamos aquí ante una palabra paroxítona, es decir, con acento agudo en la penúltima sílaba. Mirion, por ejemplo, cuando es paroxítona con acento agudo en la penúltima sílaba, es un incontable. Sin embargo, cuando es un proparoxítono, es decir, con acento agudo en la antepenúltima sílaba, es un número cardinal que significa 10.000. Pero aquí la mayoría de traducciones han traducido de manera errónea. Aquí entonces ya vimos tanto los proclíticos como los enclíticos.
Te espero en el próximo video donde vamos a seguir con estos temas del idioma griego. Hasta la próxima.